la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza de la Unión es una figura abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidológico, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Pena ajena, lo que uno puede decir cuando recuerda la patética escena que ayer protagonizó el señor Mauro Moros y su equipo en cadena nacional. Ayer el señor Mauro Moros quiso supuestamente celebrar un año de la elección de los gobernadores el pasado 15 de octubre del año pasado, y bueno, hizo una especie de acto, ¿no? Entonces ponía los estados, las regiones divididos por grupos, y a un gobernador a recitar algo así como, bueno, aquí vamos a producir topocho y ocumo y batata, y vamos a alimentar al país, y vamos a exportar para el mundo, y ridiculeza de esa naturaleza. Bueno, así iban región por región, cuando de repente cayó el apagón. ¿Tú me entiendes? Cayó el apagón, ayer se quedó Venezuela sin luz en 14 estados, de acuerdo a la primera plana del periodiquito, de Aragua, medio país, más de medio país, y dime tú, ¿cómo se puede producir sin electricidad? ¿Qué se puede producir sin electricidad? La realidad cacheteó ayer a este evento, pero hay cosas más graves todavía. Uno de los gobernadores dio allí su participación en ese evento ciertamente patético, ciertamente ridículo, fue el gobernador del estado Bolívar, gobernador electo, por cierto, en circunstancias harto fraudulentas, como fue demostrado en su oportunidad. Ese gobernador estaba allí, en acto, no estaba en su estado, donde estaban ocurriendo cosas terribles. La primera plana del diario 2001 en la madrugada de hoy dice, matazón en Tumeremo, y resulta que lo que está ocurriendo, bueno, ya eso es grave, una masacre es grave. Ahora, lo que está ocurriendo en el sur del país es bastante más grave que una masacre. Hay una situación prácticamente de tormenta perfecta. Hay diversos motivos que llevan a una situación crítica en un estado que es bastante más grande que muchos países de Europa. Para que tengan una idea, la superficie total del estado Bolívar supera los 240.000 kilómetros cuadrados. Bélgica
tiene 30 y tantos mil kilómetros cuadrados. ¿Entienden? Ese es el tamaño, la gravedad de la situación que están enfrentando. Y tenemos en línea de inmediato a Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar, representante popular de verdad del Estado Bolívar. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de la Fuerza de la Unión de Radio Caracas Radio qué está pasando en Tumeremo, qué está pasando en todo el sur de Guayana. Te escuchamos. Muchas gracias, Chudo. Buenos días a toda Venezuela y en especial a los oyentes de la Fuerza de la Unión y de Radio Caracas Radio. Obviamente, tú acabas de señalar, pues, en pocas palabras, parte de la tragedia que estamos viviendo los guayaneses. Ayer se produjo una nueva masacre al sur del Estado Bolívar, específicamente en la zona de Bochinche, que es limítrofe, es una zona montañosa limítrofe con el Esequibo venezolano, y que donde está y donde opera desde noviembre del año 2017 la guerrilla colombiana conocida como el ELN. Ayer tuvieron el domingo tuvieron un enfrentamiento donde ya aparecen registrados 16 desaparecidos que se presumen fallecieron o murieron asesinados en manos del ELN, entre ellos 7 mujeres. Hay 6 heridos que están en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo, heridos de fusiles, y este es un enfrentamiento entre la banda del Coporo, que hoy lideriza el Mao, un personaje pues de armas tomar en Tumeremo, y que pretenden ponerle el control a las minas de Los Candados allá mismo en la zona de Bochinche. Y por supuesto víctimas también son las etnias indígenas que tradicionalmente e históricamente han habitado esas zonas y esas áreas. Yo quiero recordarte, Chugo, que esa zona era una concesión maderera de la familia Hermanos Hernández. Esa concesión maderera fue expropiada por Chávez en su oportunidad, y ahora pues la operan directamente los helenos en la zona tenemos conocimiento que desde el mes de noviembre del año pasado, 2017. Esto es por el control del oro. Por supuesto, el ELN y su presencia aquí está usada por el gobierno nacional o por el régimen para tener pues el usufructo del oro, y que por supuesto el dividendo de los mismos, el ELN le cobra el diezmo a los mineros, y el resto, el otro porcentaje que se presume entre el 70 y el 90% del oro que producen los mineros, al final se lo compra también el ELN al precio que el régimen le diga, para para distribuir las ganancias en el marco del alto gobierno y de los altos funcionarios, dejando a los mineros como mano esclava, contaminando el ambiente. Y por supuesto esto pica y se extiende porque las minas de Guayana hoy están bajo la tutela del ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que está operando a sus anchas en todos los sectores mineros del Estado Bolívar. Eso es lo que provocó la masacre, y que se supone hay mucho más. Estos son los que han sido identificados. El día de ayer hubo, como tú lo acabas de señalar, una suerte de toque de queda decretada por los grupos armados que controlaban anteriormente las minas, la banda del Coporo, obligando al gobierno nacional, en este caso al CICPC, al SEBIN, a las Fuerzas Armadas, o sea, vale decir al Ejército, a la Guardia Nacional, a trasladarse al sitio. Y por supuesto marearon a las personas, no llegaron al sector determinado, y las madres de los desaparecidos están ubicados a 4 horas montaña adentro, esperando que por lo menos le entreguen los cadáveres de las víctimas que fueron masacradas en la zona,
y que por testigos de las personas que fueron heridas manifiestan que murieron en ese supuesto enfrentamiento entre la banda del Coporo y la banda del ELN. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia, quien nos está dando detalles de la situación terrible que se está viviendo en el sur de nuestro país. Américo, la información que tengo desde ayer, ahora en horas de la tarde, es que el origen de todo esto está en una práctica que ya tú nos habías explicado acá en el programa. Nos habías dicho que en primer lugar, para imponer la tesis esta del arco minero y la expoliación de los mineros artesanales, el gobierno había colocado las minas bajo control del ejército. Eso trajo un conjunto de consecuencias a la Fuerza Armada, y luego el gobierno retiró al ejército del control de las minas y utilizó las bandas amponiles, utilizó a los pranes. Luego, ante dificultades, digamos, operativas con ese tipo de recurso humano, para llamarlo de alguna manera, retiraron o intentaron retirar a los pranes e hicieron una suerte de convenio con la guerrilla colombiana, con el Ejército de Liberación Nacional colombiano, para que cumpliera este trabajo sucio del control de las minas en esta condición terrible. La información que tenemos es que se produjo enfrentamiento entre la banda del Coporo y el ELN, que la guerrilla colombiana asesinó a este plan conocido como el Coporo, y que en venganza el Tamao, que es el segundo al mando y que quedó efectivamente en comando de esa banda amponil, tomó represalias y dio de baja a varios guerrilleros. En retaliación, la guerrilla asesinó a una buena cantidad de civiles, entre ellos a la misma madre de este individuo llamado el Tamao. Esa es más o menos una descripción de lo que ocurrió allí en horas del pasado domingo. Eso es correcto, esa descripción es correcta, así es como se están moviendo las cosas en el caso de Guayana y en específico del sector de Tumeremo. Esta guerra no comenzó ahorita, ya ese enfrentamiento entre la banda del Coporo, ahora dirigida por el Tamao, y el ELN data de agosto, donde, como tú acabas de describir, pues se han venido matando unos a otros. El Tamao le acaba de propinar, o sea, el Tamao le dio una derrota al ELN, dándole de baja, como tú acabas de decir, a 5 guerrilleros del ELN en el mes de agosto. Todo eso ha sido invisibilizado por el gobierno nacional. Y te doy otro dato, que el día domingo, luego de saber pues todo este tipo de enfrentamiento en las minas de Guaistó, que es otra zona del sector 3 de Sifonte de los indígenas, se produjo un reclutamiento de aproximadamente 30 personas armadas de las bandas estas irregulares delincuenciales dirigidas por pranes, para trasladarse a la zona de Bochinche a enfrentar directamente con las armas a el ELN. Eso es una guerra, prácticamente una guerra civil que hay en esa zona, y por supuesto todo esto es ocultado, es invisibilizado y es auspiciado por el régimen para quedarse con el oro. Ellos pretenden centralizar toda la fiscalización aurífera en manos del ELN, que les garantiza supuestamente más y mejores ingresos a los funcionarios del régimen. Esa es la razón verdadera, y por supuesto acabar con la supuesta anarquía que provocó y promovió el mismo gobierno. Quiero otro dato interesante en todo esto, es que ustedes deben de recordar que antes, luego de la masacre de Tumeremo, entró a funcionar en las zonas mineras de Guayana la OLP. La OLP, que fueron esas organizaciones progubernamentales que se hicieron a nivel nacional, fue derrotada por el Parnato en las minas,
Y a propósito de esa derrota, ese es uno de los eslabones que te faltaba en la narrativa tuya, entró a funcionar entonces el ELN. Esa es la razón por la que el ELN, a propósito de la derrota de la OLP, entran entonces a operar en la zona sur del estado Bolívar y fundamentalmente en el municipio Sifonte, en el municipio del Callao y en el municipio Rocio, porque ya funcionaba en el municipio Sucre, vale decir en el Alto Caura, y también funcionaban en el municipio Cedeño con Diamante, Coltán y Oro. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia. Américo, ya para finalizar, aunque esto que nos está relatando es extremadamente grave, tanto por lo que está ocurriendo en sí mismo como por el hecho de que el gobierno esté haciendo una suerte de blackout para que el resto del país no conozca esta situación, eso también es gravísimo. Sin embargo, tengo entendido que hay dos elementos adicionales. Uno, el tema de la carestía. Si bien para los venezolanos esto es una desgracia, todo lo que está haciendo, la hiperinflación, etcétera, etcétera, porque los precios están dolarizados, bueno, resulta que allá en Bolívar, en esta zona, los precios están orificados. Allá no se dice gramo de oro, sino grama de oro. Y prácticamente desde una pastilla contra la malaria hasta un paquete de harina de maíz precocida, todo se compra literalmente a precio de oro, y eso ha generado un gran malestar social. El otro tema que quería preguntar es el tema del combustible. Parece que en Bolívar, bueno, se está como en una película posapocalíptica, como en las películas de Mad Max. No hay combustible para mover a nadie en el sur del estado. Háblanos de eso, que entiendo los tres factores: la guerra de los planes y el ELN, el tema del costo de la vida y el tema del combustible detona una suerte de tormenta perfecta en el sur de nuestro país. ¿Escuchamos? Sí, lamentablemente eso también es cierto. En Guayana no hay gasolina desde hace mucho tiempo, así como no hay tampoco gas y muchos otros servicios, el caso del transporte o el caso del agua o el caso de la misma electricidad con la que comenzaste tu propio programa. La comunidad de Inaguay, que es una comunidad indígena en la zona sur del estado Bolívar, una comunidad indígena peruana, tiene prácticamente tres sectores cerrados en la vía de la troncal 10 que impide que lleguen prácticamente los alimentos y la gasolina a el sector de Santa Elena de Guairén, que la tienen aislada. El propósito es porque ellos no hacen actividad minera, sino que viven fundamentalmente de su cultura indígena, y por supuesto los precios de la comida está orificada, de modo que los precios ya no son dolarizados, sino en base al oro, y eso le hace accesible la comida y provoca, por supuesto, todo un conjunto de hambruna y desplazamiento, y ese es el motivo por el que desde el jueves pasado tienen cerrada la vía y no hay respuesta al respecto. Y el otro tema que te faltó, que también es candente aquí en Guayana y que por supuesto habría que dedicarle un programa entero, es el tema del tabulador y de la protesta de los trabajadores en Guayana, que también ayer provocaron cierres de troncales, de vías, de autopistas por el tema del tabulador, y que se sienten representados en el acuerdo firmado por el régimen. De hecho, que en Guayana se está dando, como tú dices, la tormenta perfecta, y hay un ambiente de mucha tensión que es un cóctel realmente de violencia insólito que ha sido provocado lamentablemente por el propio régimen, por sus políticas desasertivas y por supuesto hambreadoras del pueblo guayanés. Américo, te queremos agradecer profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 16 de octubre. Era Américo de Gracia, representante popular ante la Asamblea Nacional del pueblo del Estado Bolívar, describiéndonos de primera mano. Él está allá en el sitio de los acontecimientos, todo lo que está pasando en el sur de nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión, y no solamente en el sur del país donde están pasando cosas atroces. Acá, en pleno corazón de Venezuela, en el estado Aragua, siguen ocurriendo barbaridades. Usted seguramente pudo ver en las redes sociales y pudo conmoverse en las redes sociales ante el testimonio que dio Jefferson Esqueda. Jefferson Esqueda es hermano de Carlos Esqueda. Carlos Esqueda es uno de los 4 primeros tenientes de la aviación militar venezolana que fueron excarcelados el pasado jueves 11 de octubre. Ellos estaban presos desde el año 2015 en una trama que el gobierno denominó el golpe azul. Hubo un primer juicio, ese juicio fue anulado por la propia Corte Marcial por tantas irregularidades que habían ocurrido. Estos 4 jóvenes, en vez de vivir en libertad, siguieron presos. Vino otro tribunal, los condenó a unas penas que ya cumplieron, y por haber cumplido esas penas, no por algo gracioso, no por conmutación de la pena, no, por haberlas cumplido, el pasado jueves 11 de octubre, estos 4 integrantes de la Juventud Militar Venezolana, estos 4 primeros tenientes de la Fuerza Aérea Venezolana, fueron liberados. Pues no habían pasado horas cuando se desató una suerte de cacería sobre estos militares venezolanos y sus familiares. El testimonio de Jefferson Esqueda, que circuló a través de las redes sociales, conmovió a muchísima gente, y ahora lo tenemos en declaraciones exclusivas para La Fuerza es la Unión. Esta es una entrevista que le hicimos ahora más temprana a Jefferson Esqueda, hermano Carlos Esqueda. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con Jefferson Esqueda. Jefferson Esqueda es hermano de Carlos Esqueda, quien es un militar venezolano. Él es integrante de la Fuerza Aérea Venezolana, él es primer teniente de nuestra Fuerza Aérea, es una persona que desde el año 2015 se encuentra sujeto a un proceso judicial. En 2 ocasiones un tribunal militar ha determinado que él debe estar en la calle. La última de esas ocasiones fue el pasado 11 de octubre, y sin embargo eso, en vez de ser un motivo de alegría para la familia Esqueda, se ha transformado en el inicio de un nuevo calvario. Jefferson, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, cuéntanos, a estas alturas, ¿qué se sabe de tu familia? ¿Qué se sabe de la situación de la familia Esqueda? Y por supuesto, de tu hermano Carlos. Te escuchamos. Así es, Hugo. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, ya que, bueno, todos sabemos que es casi imposible hacer este tipo de en Venezuela, debido a que no hay economía, que no hay libertad, ¿vale? Y sí, actualmente, tal cual como lo dijiste, mi hermano tiene boleta de excarcelación el día 11 de octubre del presente año, el cual horas después, tan solo mi hermano fue liberado a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, y ya eso de las 4 o 3 de la tarde ya estaba siendo buscado nuevamente. Actualmente la persecución en contra de mi familia sigue cada vez peor. Incluso no bastó con lo que hicieron ayer en mi casa, en Cagua, Paragua, no bastó con llevarse detenido a mi papá, no bastó con lo que le hicieron a mi cuñada, la cual tenía 3 meses de embarazo, le hicieron abortar. Cuando llegaron en la residencia donde estaba mi cuñada, no se está escondiendo, porque no es mi familia, no ha cometido delito alguno, ni mi hermano, ni mi familia. Y si mi hermano lo hubiera cometido, según como dicen ellos, ya pagó, porque estuvo casi 4 años por un delito que no cometió. Con todo lo que le han hecho a mi cuñada, que le hicieron abortar, él
ella, cuando se la llevan, hace manifiesto de que está en estado, no le hacen caso, y le hacen caso cuando ven la cantidad de sangre que está botando a mi cuñada. La dejan literalmente en el hospital central de Maracay, la dejan allí y se dan cuenta de la gravedad del asunto. Mi cuñada, grave, se recupera, se escapa del hospital por miedo a que sigan las represalias en contra de su persona. No obstante con eso, hoy sigue amenazando el gobierno con que si no es mi cuñada, la cual no ha cometido ningún delito, la cual esperando de lo que le hicieron las personas que la fueron a buscar, amenazan con llevarse a mi sobrina si mi cuñada no aparece. Mi sobrina que lo que tiene son 7 años. Mi sobrina que está con sus abuelos, que son mis padres. Entonces, esa es la información que tengo, que me ha dado mi familia. Yo, por supuesto, agradezco estos medios porque son la única forma en que puedo ayudar a mi familia, en que puedo ser su voz. Pero es increíble, incluso ahorita nos acaban de informar que una persona muy allegada, mi cuñada, se puede decir la abuela, acaba de morir de un infarto debido a la situación de lo que está viviendo mi familia. Todo con el fin de llegar a donde está mi hermano. Nosotros no sabemos dónde está mi hermano, no sabemos dónde se encuentra, no sabemos nada de él. No obstante, con la preocupación de no saber dónde está mi hermano, tenemos en la persecución atroz del gobierno. De verdad es algo inaceptable a donde ha llegado esto. No hemos cometido ningún... No sabemos dónde se encuentra mi hermano. Entonces, no entendemos el ensañamiento hacia nuestra familia, hacia nosotros, hacia mis padres, hacia mis hermanos, al punto de amenazar con un niño, con llevarse un niño. Entonces, de verdad que esto es increíble y totalmente desesperante lo que vivimos en Venezuela. Yo por aquí, por este medio, aprovecho la oportunidad a las organizaciones internacionales, por favor ayúdenos, cosas como esta pasan a diario, pasan a cada rato en Venezuela. Por la dictadura tenemos la boleta en digital de excarcelación de mi hermano, que me pagó por su tuito. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué lo buscan de nuevo? ¿Ah? Entonces es muy fuerte, Chu, es muy fuerte de verdad lo que estamos viviendo, desesperante totalmente, y de verdad que no encontramos qué hacer para que cesen estas amenazas en contra de mi familia. Estamos conversando con Jefferson Esqueda, un joven venezolano, hermano de Carlos Esqueda, quien es primer teniente de la aviación militar venezolana, un joven militar que ha estado detenido desde el año 2015 en un proceso que ya en una ocasión, en el año 2017, el presidente de la Corte Marcial anuló los actos efectuados en el primer juicio, y en lugar de liberar a estos muchachos, a los otros, a Carlos y a los otros 4 militares que estaban en esta causa, los dejaron presos, le hicieron un nuevo juicio, los condenaron a unas penas que por cierto ya cumplieron, porque no es que el gobierno está realizando un acto de caridad, estos jóvenes ya cumplieron la pena la cual les fue asignada por este otro tribunal militar, y resulta que están en el marco de esta auténtica caridad o persecución. Jefferson, por favor, dinos si tienes alguna información sobre si estas actuaciones, este allanamiento a tu vivienda, estas detenciones a tu padre, a tu cuñada, todo esto se hizo con presencia fiscal del Ministerio Público, con órdenes de allanamiento emitidas por algún tribunal, es decir, ¿hubo algún mínimo resguardo a forma que deben tener este tipo de actuaciones en un cuerpo policial? Absolutamente no, absolutamente no. Quiero dejar claro, yo a mi papá lo liberaron, ha sido liberado, no lo golpearon. Gracias a Dios. Se lo llevaron, se lo llevaron arbitrariamente. Nosotros dicen, no hay ningún tipo de orden judicial, no han mostrado ningún tipo de orden, ningún tipo de... La gente del SEBIN, la gente de GI, y hasta allí. Solo tengo entendido que cuando le hicieron lo que dice mi cuñada, recibieron una llamada, está pasando esto, ¿qué hacemos? Es lo único, pero del resto no existe algo extraoficial para que ellos ataquen de la forma que están atacando. Y no solo fue el allanamiento a mi casa, sino que nos montaron, se llevaron televisor, se llevaron aire, se llevaron laptops. Entonces es algo de verdad totalmente atroz la amenaza que está recibiendo la amenaza y los hechos, porque no fueron solo amenazas, son los hechos. También mi mamá como persona sufre de los nervios, sufre de la
muy mal con toda esta situación. De verdad que es algo abominable lo que está viviendo mi familia. Es desesperante, totalmente desesperante. Me siento impotente de todo lo que está viviendo mi familia, producto de que de nada, porque ya mi hermano pagó su delito, ya mi hermano tiene orden de excarcelación. Y o sea, no entiendo, o no es nada más mi hermano, solo 4 militares salieron ese día. Tengo entendido que 2 lo agarraron y otros 2, incluido mi hermano, son los que no han aparecido. Jefferson, si en este momento te estuviera escuchando el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas o los integrantes del Comité Interamericano de Derechos Humanos a nivel hemisférico, si te estuviera escuchando alguna de esas instancias, ¿cuál sería tu mensaje como joven venezolano? Muy importante tu pregunta, Chu, muy importante tu comentario, porque yo como venezolano, como joven, como ser humano, me siento totalmente decepcionado de ese tipo de organizaciones. ¿Hasta cuándo la diplomacia? ¿Hasta cuándo los requerimientos para probar de que en Venezuela hay una dictadura asesina? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite de violaciones? Hay un número, hay una cifra. Tenemos que cumplir esa cifra para que en Venezuela se demuestre lo que está pasando. Es totalmente, de verdad, decepcionante, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial. Es decepcionante que estamos pasando lo que estamos pasando en Venezuela, no es nada más el caso de mi hermano. Todos sabemos las infinidades de casos atroces que ha habido en Venezuela y a nivel internacional todavía se sigue con una diplomacia, todavía se sigue con comprobar que en Venezuela de verdad está pasando y crímenes de lesa humanidad. O sea, es de verdad totalmente decepcionante, Chu, ver que los venezolanos pareciera que estamos solos ante esto que está pasando en Venezuela. Es de verdad totalmente triste que pareciera que estamos solos los venezolanos, que nadie nos ayuda, que hay una diplomacia por todos lados, ¿ah? Ante crímenes como esto, ante violaciones como esto. O sea, no entiendo de verdad. Y si hay algo que se puede hacer para parar todo este tipo de cosas que no sigan pasando, que las hagan, que las demás tienen que esperar, y que sencillamente el que no haga nada, el que sigan con su diplomacia, el que sigan esperando una cifra que no sé, que ellos sabrán, sencillamente los hace cómplices. A las organizaciones que de verdad pudieran hacer algo, sencillamente los hace cómplices, porque el estar callado ante un hecho de injusticia, el no revelarse ante un hecho de injusticia, sencillamente te hace cómplice. Es lo único que yo puedo decir. Jefferson, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 16 de octubre. Era Jefferson Esqueda, hermano de Carlos de Esqueda, un joven venezolano que no cometió delito alguno, que optó por prácticamente aceptar las inclinaciones que se le estaban haciendo para tratar de esa manera de lograr la reducción de la pena. Ya cumplió la pena y ahora está en el medio de este huracán que está afectando incluso a los menores niños que integran su familia. Muchísimas gracias, Jefferson. Gracias a ti. Todo el pueblo de Venezuela está escuchando esta terrible historia. Nosotros levantamos nuestra voz y ojalá que, por ejemplo, la fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha sido señalada desde diversos ángulos como una persona que no ha trabajado con la diligencia suficiente para activar el expediente de lo que pasa en Venezuela, ojalá se vea en este espejo, se vea en el espejo de la familia Esqueda y razone mejor los tiempos, los ritmos de su accionar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Dentro del conjunto de actividades que se están haciendo para denunciar, para combatir, para poner en evidencia estas crueldades a que hacía referencia Jefferson Esqueda, el hermano de Carlos Esqueda, está un dispositivo importante que llama la Unión Interparlamentaria Mundial. Esto es una tribuna donde están todos los parlamentos del mundo. Recordemos que en Venezuela la Asamblea Nacional, nuestro parlamento, obtuvo una clara mayoría democrática el pasado 6 de diciembre del 2015. A partir de entonces hubo una arremetida por parte del gobierno con sus diversos instrumentos, el CNE, el TCJ, la Fuerza Bruta, para tratar de minimizar, de destruir el Parlamento venezolano. Resulta que quien es reconocido en el mundo como representante real del pueblo venezolano es precisamente la Asamblea Nacional y no la fulana ANC inventada por el régimen. Uno de los triunfos obtenidos recientemente fue la designación, la elección de la diputada Delsa Solórzano como vicepresidenta del GRULAC, el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe de la Unión Interparlamentaria Mundial. Desde Ginebra tenemos en línea precisamente a Delsa Solórzano. Delsa, buenos días. Hola, Chugo, es un gusto conversar contigo. Como sabes, estamos en Ginebra. Vine a dos cosas que son muy importantes. La primera, como tú bien sabes, yo estoy delegada por la familia de Fernando Albán, también por la familia de Represens y de otros presos políticos, para poder traer ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y el resto de las oficinas de defensa de derechos humanos de las Naciones Unidas los casos de estos presos políticos y del asesinado político del concejal Albán. Y tuvimos una importantísima audiencia en la oficina Alta Comisionada de Derechos Humanos, una audiencia que además tengo que decir que tuvo más de 3 horas, porque bueno, pudimos hacer una exposición bastante detallada de los casos, tanto anteriores que nosotros llevamos ante esta oficina, como de los casos nuevos que hemos traído. Asimismo, hay reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, se está celebrando la asamblea número 139 de la Unión Interparlamentaria. Venezuela sigue siendo miembro de la Unión Interparlamentaria y cada vez que venimos siempre lo decimos que para nosotros es un gran logro porque representa el reconocimiento de la Asamblea Nacional como el único ente legislativo legítimo que tiene Venezuela y que reconocen los 174 parlamentos que están agrupados aquí en la Unión Interparlamentaria. Así que es muy importante esta reunión. Nosotros vamos a tener un derecho de palabra en la plenaria y apenas regresamos pues vamos a estar conversando con ustedes y comentándoles en torno a qué pudimos hablar y por supuesto que va a girar en torno a la situación grave que atraviesa Venezuela. Asimismo, he sido electa y realmente
no solamente es un gran honor y motivo de orgullo, porque evidentemente el reconocimiento es un trabajo que lleva muchísimos años en materia internacional, sino que es el reconocimiento a nuestro país y a nuestra asamblea. Ha sido elegida por unanimidad, y esto es muy importante, que no hubo ningún país, ningún parlamentario que salvara el voto. Y debo decir, por cierto, que aquí en la Unión Interparlamentaria están parlamentarios de todo el mundo, y en el hacen vida todos los países de América Latina y del Caribe, y fue electa por unanimidad como primera vicepresidenta de este grupo latinoamericano del Caribe, que es el grupo geopolítico al que pertenezco, pues, por ser venezolana. Esto es un asunto muy importante para nosotros, y además, paralelamente, como tú bien sabes también, yo soy vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. Esta oportunidad me está tocando presidir. Hemos tenido mucho trabajo en el marco de la Unión. Asimismo, el diputado José Gregorio Correa fue electo también por unanimidad como miembro del grupo que lleva las relaciones con el Medio Oriente. Esto es un espacio muy importante porque implica que la voz de Venezuela se va a estar levantando en todas partes del planeta, y eso es importante, porque cuando vemos que la comunidad internacional se pronuncia, no es que lo hace porque leyó en el periódico lo que está pasando en nuestro país, lo hace porque estamos trabajando y estamos llevando los casos de violación de derechos humanos a todo el mundo. Por lo demás, estimado Chugo, creo que es bien importante que estamos denunciando la violación a la inmunidad parlamentaria de la que está siendo víctima mi hermana, la diputada Adriana Pichardo, también miembro de la Comisión de Política Interior, y esto es sumamente importante porque el hecho de que estemos acá en la Unión Interparlamentaria y en el marco de la Unión se pueda prácticamente en vivo, por llamarlo de alguna manera, hacer una denuncia como lo que le está ocurriendo a nuestra querida Adriana Pichardo, es importante para ella, para los parlamentarios, que seguimos dando una batalla muy dura por defender a Venezuela, por proteger a nuestra Venezuela, y pues, por supuesto, para la institución parlamentaria, pero sobre todo para el país. Aún quedan varios días de jornada aquí. Estas son jornadas muy largas, de mucho trabajo, que empieza muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche, pero bien vale la pena por nuestra Venezuela. Estamos conversando con Delsa Solórzano. Delsa Solórzano es activista, defensora de los derechos humanos, es presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, y acaba de ser designada vicepresidenta del GRULAC, el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe de la Unión Interparlamentaria Mundial. Tengo entendido, Delsa, que hay una noticia adicional a propósito de una iniciativa presentada en la Unión Interparlamentaria Mundial por los representantes del Reino Unido. Te escuchamos. También quería comentar la solución de urgencia en favor de nuestra Venezuela. Y esto es muy importante porque no se trataba de un hecho burocrático, ni se trataba de un punto sometido a la consideración de la plenaria para el debate, sino una cosa que va mucho más allá, que es la proposición de que cada país miembro de la Unión Interparlamentaria apruebe en su seno una resolución por el tema venezolano. Así que, bueno, sigue el mundo levantando la voz por lo que ocurre en nuestra querida nación, y seguimos nosotros, obviamente, denunciando, y seguimos nosotros defendiendo a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos y siendo la voz del que no tiene voz. Esto es vital, porque nosotros no nos vamos a rendir, y la defensa de los derechos humanos es una vocación de vida. Gracias, Chugo, de verdad que ha sido un placer saludarte. Igualmente para nosotros. Será Delsa Solórzano,
presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, vicepresidenta del GRULAC, el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe de la Unión Interparlamentaria Mundial, y que está en Ginebra, por cierto, no como algunos ociosos pretendían ayer emporcar en las redes sociales, está en Ginebra siendo la representante delegada por la familia Requesens, por los familiares de Fernando Albán, todos esos casos ante el alto comisionado políticos desde hace muchos años, y ayer recibió una visita nada cortés por parte de elementos de un grupo, de un cuerpo de seguridad, no se sabe exactamente de quién, porque decían que eran del SEBIN, pero sus atuendos y chalecos decían que eran del GESIN. En todo caso, eso constituye una violación de la inmunidad parlamentaria de esta joven diputada, y eso también fue planteado en Ginebra a modo de denuncia contundente y en tiempo real por nuestra representante Delsa Solórzano. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que la unidad de cirugía articular y medicina de Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para ponerles, para sugerirles una breve, creo que el cuadro que nos acaba de pintar Américo de Gracia, lo que está pasando en Bolívar, es suficientemente grave. Reflexionemos sobre lo que está ocurriendo, no en esa región del país, sobre lo que está pasando en Venezuela entera. Hermanos, lo que está pasando en Bolívar, por supuesto, es estremecedor. Parece un guión de una película de terror además, ¿no? Una banda de fascinerosos empoderados por el gobierno, ¿no? Y que ahora el gobierno quiso echar a un lado el combate abierto contra un grupo irregular, un grupo guerrillero colombiano. Es decir, aquí está en juego nada más y nada menos que la soberanía nacional. ¿Recuerdan? Militares venezolanos, aquella expresión del presidente Cipriano Castro, tantas veces recitada por el señor Chávez: la planta insolente del extranjero hollará el sagrado suelo de la patria, bla, bla, bla. Bueno, chicos, la está hollando. La planta insolente del extranjero es la planta de los guerrilleros del ELN, que están no solamente en Perijá, están no solamente en la frontera con el Zulia o con el Táchira, no, chicos, están del otro lado, están en Bolívar, y ejerciendo funciones prácticamente de control, de orden público. Imagínate tú, en las minas, ¿delegado por quién? ¿Tolerado por quién? ¿Permisado por quién? Bueno, lo cierto es que una y otra banda de fascinerosos, uno es AMPA política, se están cayendo a plomo
están matando gente, los muertos son venezolanos y los cadáveres, hoy, al menos esa es la versión que nos dieron en el día de ayer hasta última hora de la noche, los cadáveres están en poder de los guerrilleros colombianos y los venezolanos lo único que están pidiendo, ni siquiera están pidiendo el respeto a la vida, están pidiendo que le devuelvan los cadáveres, tus seres queridos. Todo eso en el marco de una situación insostenible. El tráfico con el oro ha creado una suerte de burbuja en esa zona del país. Allá no dicen gramo de oro, sino grama de oro, grama, femenino. Y prácticamente todo, desde una pastilla contra la malaria hasta un kilo de pasta para comer, de espagueti, de harina de maíz precocida, de lo que sea, se tasa en gramas de oro, ¿no? Y por supuesto eso condena a la muerte por hambre a una gran cantidad de personas que no tienen que ver directamente con ese tráfico. Pero además está el tema del combustible. ¿Quién controla el combustible en el sur del país? Sí, esos mismos que usted está pensando vestido de verde. No hay combustible, entonces raciones de incomunicación. Y a todo esto hay que añadir que en los centros poblados, concretamente en Ciudad Pilar, en San Félix, en Ciudad Guayana, la protesta laboral crea también una nueva situación allí compleja, protesta que se viene extendiendo desde hace 4 semanas. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere arrebatarle a los trabajadores organizados sus derechos previstos en la contratación colectiva y quieren desconocer la contratación colectiva misma. Y eso ha generado prácticamente una suerte de protesta masiva a nivel. Todo es ocurriendo allá en Bolívar. Pero lo que está pasando en el resto del país no es menos grave. En este momento, Mérida está, por ejemplo, si quieren sigan la cuenta de @leoperiodistas, Mérida está desde las 6:30 de la tarde de ayer sin ningún tipo de servicio público. La ciudad de Mérida, la ciudad de los caballeros, hoy una ciudad apenas sobreviviente. Y así vamos, estado por estado, región por región. ¿Por qué? Es necesario recitarlos, ¿por qué? No sigamos descubriendo que Maduro es malo, que el chavismo es perverso, que es un proceso político de destrucción nacional. Eso lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es presionar para que el otro lado del espectro político, la gente que tendría que encarnar la alternativa, se enserie. Y en vez de estar diciendo ahorita que si vamos a salir de esto por la invasión extraterrestre o por una improbable implosión del sistema o porque, bueno, nos vamos a tener tantas veces hasta que se fastidie el gobierno y se vaya, en vez de estar en esas, disculpen la expresión, necedades,